Bueno, buenos días. Buenos días. Ahora nos estaría tocando abordar la unidad 4, tercera parte. En esta unidad también la vamos a hacer a su vez en dos videos porque es larga. Vamos a ver lo que es cheque y pagaré. En esta primera parte, todo lo relativo a cheque. ¿Sí? Bien. El cheque, ¿sí? Que esto es a forma ilustrativa, es la foto de un formulario de cheque. ¿Dónde se rige? ¿Sí? Todos sus requisitos, formalidades, etcétera. Eso lo tenemos o está regulado por la ley de cheque, la 24.452. Ahí dice que se aconseja su lectura. Ustedes pueden buscar esta ley en Infolev, descargarla y leer sus artículos. No es complicado. Y bueno, es necesario, digamos, que lo hagan, ¿sí? Que tengan como material de estudio la ley de cheques. De todas maneras, aquí le vamos a explicar lo general. El artículo primero, ¿sí? De esta ley establece que los cheques son de dos clases, porque en el examen a veces le preguntan cuántas clases de cheques hay. Bueno, son dos. Tenemos el cheque común y el cheque de pago diferido, ¿sí? Bien. Veamos el cheque común. ¿Qué es? Vemos que es una orden de pago. Quien lo emite, el librador, es decir, quien quiere realizar un pago, ¿sí? Lo paga el banco, ¿sí? Donde esa persona tiene fondos. ¿Y para qué sirve? Fíjense, porque esto después difiere del cheque diferido, ¿eh? O sea, hay una diferencia, eso quiero decir. ¿Para qué sirve? Para efectuar pagos, entregar dinero, para retirar fondos del banco. Es decir, si yo estoy debiendo, bueno, puedo efectuar pago emitiendo un cheque, o bien, no es que estoy debiendo dinero, sino que quiero entregar dinero a alguien, así que bueno, puedo entregar dando el cheque, o bien si yo quiero retirar dinero de mi cuenta, hago un cheque a nombre mío, así como se escucha, me presento al banco y retiro fondos, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos la definición de cheque común, ¿sí? El cheque común, fíjense bien la definición porque después hay una diferencia con el cheque de pago diferido, ¿eh? Veamos acá, el cheque común es una orden de pago, ¿sí? Pura y simple. ¿Por qué dice orden de pago? Fíjense acá. Acá yo tengo un cheque común, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en el cheque común, voy a tratar de agrandar esto, ¿qué dice acá? Páguese a, ¿sí? Es una orden de pago. ¿Quién emite esa orden de pago? El deudor, el que quiere pagarle a alguien, ¿sí? El que firma el cheque, el librador, es el que le ordena al banco que le pague a el señor fulano de tal, ¿sí? Por eso dice que es una orden de pago. Bien. Entonces dice, es una orden de pago pura y simple librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos, ¿sí? O sea, hay que tener fondo en el banco, se emite el cheque para que la persona que vaya con el cheque a cobrarlo lo pueda cobrar, ¿sí? Fondos depositados en la cuenta, ¿sí? O bien puede ser que tenga autorización para girar en descubierto. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que yo quiera realizar un pago, pero que no tenga fondos en el banco. Yo puedo pedir la autorización al banco para de todas maneras emitir un cheque. El banco le va a pagar igualmente ese cheque, pero yo le quedo debiendo al banco, ¿sí? Porque está sobregirado, ¿sí? Es decir, el banco es como que me prestó dinero, yo no tenía en la cuenta, pero el banco paga lo mismo. En ese caso, si se ponen a pensar qué es lo que ocurre, y bueno, la persona que ha emitido el cheque de esa manera, girando en descubierto, le queda debiendo ese importe al banco. ¿Comprenden? Bueno. Entonces, fíjense, acá les doy el requisito que tienen que tener los cheques, ¿sí? Bueno, si quieren vamos mirando acá y vamos viendo los requisitos del cheque común, ¿sí? Hay distintos requisitos, ¿sí? Si nosotros vemos, acá tenemos, dice, respecto del banco, nombre del banco, ahí dice Banco Credit Corp, ¿ven? El domicilio del banco, es decir, donde, por ejemplo, si ustedes reciben un cheque y es, por ejemplo, del Banco Galicia, que tiene sede en varios lugares, en Perico, acá en San Salvador, no van a ir a cobrarlo en cualquiera porque diga Banco Galicia, ¿sí? Yo acá tengo que mover para habilitar, ¿sí? Tienen que fijarse acá está el domicilio de pago. Este Banco Credit Corp es el Banco Credit Corp que está en la Balcarce 243. Si hay una sucursal en Salta, yo no voy a ir al de Salta. O a lo mejor puede ser que me entreguen un cheque del Banco Credit Corp y sea de Salta, ¿eh? No puedo venir a cobrarlo a la sede esta de acá.
¿sí? Por eso es importante saber leerlo al cheque. Este es el domicilio de pago, tiene que ser en la sede del banco que me indica aquí, abajo, ¿sí? Bien. ¿Qué más tiene que tener? Me dice que tiene que tener la palabra cheque, aquí está, ¿sí? Bien, el número del cheque. El número del cheque lo tengo acá, ¿sí? Bien. Respecto del librador, ¿sí? De quién es el que emite, el pagador, digamos, el que va, digamos, la persona que está debiendo dinero, no el pagador, la persona que está debiendo dinero, ¿sí? En este caso, ¿quién es el que va a emitir el cheque? Acá está el nombre, ¿sí? La Jujeña SRL, el domicilio y el quit, ¿sí? De la empresa que es dueña del cheque. O sea que si ustedes reciben un cheque y quieren saber de quién es, y bueno, leen acá y saben si es de la municipalidad, si es de una empresa que se llama La Jujeña, ahí tienen el dato, ¿sí? Respecto seguimos del librador, tienen el número de cuenta, ¿sí? Que está acá el número de cuenta, ahí dice cuenta, La Jujeña, y tiene que tener también la firma, o sea, cuando emite un cheque, el que está emitiendo el cheque tiene que firmar, la firma y el sello van acá, ¿sí? Bueno. Y respecto del pago efectuado, dice lugar y fecha de emisión. Fíjense, ahí dice San Salvador de Jujuy. Sería, si lo vamos a emitir hoy, 31 de agosto del 2020. ¿Sí? Nombre del beneficiario. Fíjense, acá dice, páguese a. Entonces yo anoto acá a Juan, qué sé yo, Cortés. O bien, también puedo no poner nada. Si no pongo el nombre del beneficiario, lo va a cobrar el tenedor, es decir, el que lo tenga. Ese es un cheque al portador, cualquiera lo puede cobrar. Pero si yo le pongo un nombre acá, si yo le pongo nombre aquí, solamente lo va a poder cobrar esa persona, ¿sí? Salvo que lo endose o lo transfiera si es que es posible, ¿sí? Bien, ya vamos a ver todo eso. El nombre del beneficiario, la mención al portador, o nada, ¿sí? Se lo deja en blanco, ya es al portador. Y el importe del cheque en números y letras. Si ustedes se fijan, acá, páguese a Juan Cortés la cantidad de pesos, 100.000. Acá va a ir en letra y aquí va a ir en números, 100.000. Está de más decir que los números y las letras tienen que coincidir, ¿no es cierto? Eso ustedes cuando revisen un cheque se tienen que fijar que esté bien, porque por ahí se equivocan en los centavos y ya el banco no lo va a querer pagar, no lo tiene que pagar. En realidad, cuando hay diferencia entre lo que dice en números y en letras, la ley de cheque, ustedes fíjense, dice que se paga lo que dice en letras. ¿Sí? Pero de todas maneras, el banco es renuente a pagar cuando hay así diferencia. Por eso, cuando reciben un cheque, tienen que controlarlo, que no tengan errores. O ustedes, cuando lo emitan, también poner atención para no emitirlos con errores. Bien. Ese es el cheque común, ¿sí? Tenemos los requisitos, ¿sí? ¿Y quiénes son las partes que intervienen? Es terminología técnica, ¿sí? Tenemos el emisor, el tenedor y el girado. El emisor es el que va a emitir el cheque, justamente, ¿sí? Es el que tiene la cuenta corriente. El tenedor es el beneficiario del cheque, el que lo va a ir a cobrar, ¿sí? Y el girado, así se le llama al banco en el que el emisor tiene fondos, ¿sí? Son términos técnicos bancarios. Bien, entramos ahora a este que es importantísimo por el uso que tiene. Se usa más el cheque diferido que el cheque común, ¿sí? Un cheque de pago diferido, fíjense, ¿sí? La diferencia con el cheque común. Dice que es una orden de pago, pero a fecha determinada, ¿sí? ¿Quién lo emite? El librador. ¿Quién lo paga? El banco contra el cual se gira, eso es lo mismo. Pero ¿para qué sirve? Fíjense que acá también cambia respecto del cheque. Eso ustedes fíjense las diferencias, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para efectuar pagos a plazo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces una persona tiene que pagar algo que compró. Si va a comprar a un comerciante, compra mercadería de reventa, pero no tiene el dinero en ese momento. Entonces dice, bueno, puedo comprar a plazo. Bien, pero al cliente le va a interesar que eso, al proveedor al que yo le estoy comprando y le estoy debiendo el dinero, le va a interesar que eso quede documentado o avalado, ¿sí? Con algo. Bueno, para esto se ha creado el cheque diferido, porque el cheque común es para pagar en forma inmediata. En cambio, el cheque diferido se difiere el pago en el tiempo. Por eso dice que ¿para qué sirve? Para efectuar pagos a plazo, ¿sí? Cuando yo, vuelvo a repetir, que estoy comprando y quedo debiendo, ¿sí? Para avalar ese pago, emito un cheque de pago diferido.
Miremos acá un modelo de cheque diferido. Acá está, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿qué tenemos? Fíjense que hay dos fechas acá, no es como el cheque común. No es como el cheque común. Acá hay dos fechas. Hay una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Esto es la diferencia fundamental con el cheque común, ¿sí? El cheque común solamente tiene la primera fecha. El cheque diferido tiene una fecha de vencimiento. Entonces, nosotros supónganse que no tenemos dinero hoy. Bueno, pero emitimos hoy el cheque. San Salvador de Jujuy, 31 de agosto del 2020. Y acá pongo la fecha en la cual puede ser presentado ese cheque. Acá pongo, a lo mejor digo, bueno, yo de acá a un mes voy a tener dinero, ¿sí? Entonces acá pongo esa fecha, pongo el 30 de septiembre del 2020, páguese a Juan Cortés la cantidad de pesos 100.000, 100.000. Juan Cortés, que es el beneficiario del cheque, no puede ir hoy, que es la fecha de emisión, no. Él tiene que esperar para ir a cobrar ese cheque en la fecha de vencimiento, que va a ser el 30 de septiembre del 2020, ¿sí? El 30 de septiembre del 2020. ¿Va a poder ir solamente ese día, el 30 de septiembre del 2020? No. Cuando yo tengo un cheque de pago diferido, tengo que esperar la fecha de vencimiento, 30 de septiembre, pero tengo plazo de 30 días para poder ir a cobrarlo, ¿sí? O sea, puedo ir el 1 de octubre, el 15 de octubre, ¿sí? Mientras no me pase de los 30 días posteriores a la fecha de vencimiento. ¿Se comprende? Bien, no es que tengo que ir el 30 de septiembre o ya no puedo ir, no. Puedo ir el 30 de septiembre, tengo plazo, ¿sí? Para ir a cobrarlo al cheque, pero ese plazo es de 30 días. Bien, veamos. Acá está la definición de cheque diferido, ¿sí? Fíjense, justamente la definición lo define, ¿sí? Da sus características. Dice cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido es una orden de pago librada a fecha determinada posterior a la de su libramiento, ¿sí? Ahí está hablando de la segunda fecha. Contra una entidad autorizada en la cual el librador a la fecha de vencimiento debe tener los fondos suficientes. O sea, yo hoy no tengo los fondos, pero yo al 30 de septiembre, en nuestro ejemplo, tengo que tener los fondos depositados, ¿sí? Por eso dice así. En cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. O sea, si yo no tengo fondo el 30 de septiembre, pero el banco me autoriza, me gira en descubierto y yo le quedo debiendo al banco, igual que pasa con el cheque común, ¿sí? Los cheques de pago diferido se libran contra cuentas de cheques comunes. Es decir, no tengo que tener una cuenta especial de cheques diferidos, ¿sí? Yo puedo, sobre una misma cuenta, girar cheques comunes y cheques diferidos. Lo pagan desde la misma cuenta. Las chequeras son distintas, ¿no es cierto? Son dos chequeras distintas. Bien, acá tienen los requisitos que están en rojo, lo que varía solamente. Fíjense que va a variar la palabra cheque diferido y después respecto del pago efectuado, la fecha de vencimiento. Esa es la diferencia que hay entre ambos cheques, ¿sí? Bien. Acá dice validez, es lo que yo le expliqué, ¿sí? La validez del cheque común. Los cheques comunes son pagaderos al día de su presentación, ¿sí? Porque son el cheque común, estamos hablando, ¿sí? Que es este de aquí. El cheque común, ustedes fíjense, yo lo emito hoy, 31 de agosto, y es pagadero a partir de hoy hasta 30 días posteriores a la fecha que aparece acá en el libramiento, ¿sí? Yo acá este es el cheque común, pongo 30 de agosto del 2020, se lo entrego a alguien, ese alguien puede ir a cobrarlo hoy, mañana, pasado, de lunes a viernes, hasta 30 días corridos posteriores tiene tiempo, ¿sí? O sea, lo puede guardar, ir de aquí a 15 días, no hay problema, ¿sí? Bien. El cheque diferido, el tema acá es el plazo, ¿sí? ¿A qué plazo puedo diferir yo la fecha? Acá yo puedo poner, hoy es 31 de agosto del 2020, va a ser mi fecha de emisión, ¿sí? Pongo ahí mi fecha de emisión. ¿Cuánto tiempo puedo diferir el pago? El pago lo puedo diferir 360 días. O sea que yo puedo emitir este cheque para que sea presentado de aquí a 6 meses, a 7 meses, mientras no me pase de 360 días. En esta segunda fecha vamos a estar bien, ¿sí?
Pero yo acá puedo poner la misma fecha de hoy, no tendría mucho sentido, pero bueno, la ley lo permite. Antes era un día de plazo, te decía de un día a 360, ¿sí? Pero ahora se permite que yo acá ponga puede ser sin diferir, no tendría mucho sentido, sería porque no tengo un talonario de cheque común, ¿sí? Y el diferimiento mayor del tiempo son 360 días entre estas dos fechas, ¿sí? Supongamos que lo emití al 5 de julio, lo emití hoy es 31 de agosto del 2020 y lo emito al 1 de enero del 2020, al 2 de enero, está cerrado, al 2 de enero del 2021, ¿sí? Ahí no me estoy pasando de 360 días. Bueno, entonces digamos que acá dice 2 de enero del 2021. La persona que lo tiene al cheque, ¿sí? Se puede ir a cobrarlo a partir del 2 de enero del 2021 y hasta 30 días posteriores a esa fecha, ¿sí? O sea, da tiempo, desde que se vence el cheque, vence entre comillas, ¿no? Pero así dice la ley, desde la fecha de vencimiento, que nuestro ejemplo sería el 2 de enero del 2021, tiene tiempo hasta 30 días posteriores, bueno, que habría que ver si es el 1 de febrero, habría que contar en el almanaque, ¿sí? Hasta 30 días posteriores. Si no se va hasta ahí, el cheque ya después no tiene, no, el banco no te lo va a pagar, ¿sí? Entonces hay que volver a hacer otro cheque, eso hay que tener cuidado de no dejar pasar los cheques. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, los requisitos, la validez del cheque común y diferido, ahí está, ¿sí? Lo que les acabo de explicar. La dinámica del cheque común y diferido, ¿cómo se cobra? ¿Sí? Bueno, una vez que ustedes tienen un cheque que ya puede ser presentado, el común desde la fecha de emisión y el diferido a partir de la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, cuando se percibe un cheque, para poder cobrar el importe, el beneficiario puede optar por las siguientes opciones, ¿sí? Puede ir y cobrarlo en la ventanilla del banco, va, hace la fila y lo cobra, ¿sí? Siempre y cuando el cheque no esté cruzado. Ya vamos a ver qué es cruzado, ¿sí? Más adelante. Si no lo quiere cobrar por ventanilla, no quiere hacer la fila, ¿qué puede hacer? Puede depositarlo en una cuenta bancaria abierta a su nombre. ¿Han visto a los cajeros automáticos que hay afuera de los bancos? Afuerita, digamos, bueno, hace el depósito del cheque directamente por esos cajeros automáticos y el banco le va a depositar la plata en su cuenta, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo soy el beneficiario del cheque, yo soy la beneficiaria, o sea, me lo han emitido a mí para que lo cobre, y yo, el cheque es del Banco Galicia, pero bueno, yo tengo cuenta en el Banco Nación, no hay drama, yo puedo ir y depositarlo en el Banco Nación, ¿sí? En el cajero. No hace falta que tenga cuenta en el mismo banco. ¿Qué va a hacer el Banco Nación cuando las personas sacan el cheque de ahí? Van a gestionar la cobranza del cheque y me van a depositar en la cuenta, ¿sí? Bien. Y después dice, si el cheque fue emitido al portador, ¿qué otra opción hay si yo recibo un cheque? Si el cheque a lo mejor fue emitido al portador, es decir, ¿qué es al portador? Vamos a ir un poco para acá arriba. Al portador es que acá, ¿sí? ¿Sí? Que aquí no diga nada, páguese a y está en blanco, bueno, eso lo puedo entregar yo como forma de pago, como si sería un billete, ¿sí? O si está a nombre de alguien, dice, páguese a Juan Cortés y yo soy Juan Cortés, ¿qué puedo hacer? Endosarlo y darlo como forma de pago, ¿sí? Entonces, resumiendo, cuando uno tiene un cheque, ¿cómo puede hacer? ¿Qué puede hacer con el cheque? Cuando a uno le entregan un cheque. Cuando uno entrega los cheques, cuando uno recibe un cheque, puede ir a cobrarlo por ventanilla, salvo algunas excepciones. Si no tiene ganas de hacer la fila, lo deposita en la cuenta por medio del cajero, ¿sí? Para que el banco deposite ahí la plata. O tres, lo puedo dar como forma de pago, ¿sí? Lo puedo dar como forma de pago. Yo le estoy debiendo a otra persona, agarro ese mismo cheque y lo transmito, ¿sí? Ya vamos a ver la forma de transmisión, ¿comprenden? Son las tres cosas que se puede hacer con un cheque, no, normalmente, hay excepciones, ¿no? Que también las vamos a ver. Bien, acá dice formas de emisión. ¿Cómo pueden ser emitidos los cheques? Esto todo se pregunta en el examen, ¿eh? ¿Cómo son las formas de emisión? Esto vale para el común y el diferido. Puede ser a favor de una persona determinada, se llama a la orden, ¿sí? Cuando es a la orden es porque le hemos puesto el nombre al cheque. Dice, páguese a Juan Cortés. Eso es a favor de una persona, ¿sí? Eso se conoce técnicamente como emitido a la orden. Otra posibilidad es a favor
de persona determinada con la cláusula no a la orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo acá, cuando emito el cheque, cualquiera sea, acá tenemos el diferido, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo emito, acá pongo páguese a Juan Cortés, no a la orden, ¿sí? Le pongo todo eso así completo. Páguese a Juan Cortés, no a la orden, ese aditamento. ¿Qué pasa con ese aditamento? Cuando dice no a la orden, no se lo puede transmitir al cheque. Solamente lo va a poder cobrar Juan Cortés, ¿sí? Si yo estoy pagando a Juan Cortés y yo quiero que Juan Cortés cobre, no quiero que lo transmita al cheque, le pongo el aditamento no a la orden. Y con eso yo me aseguro de que no lo transmita por endoso, ¿sí? Podría ser otro trámite, pero es un trámite largo, caro, que usualmente no se hace para transmitir derechos, ¿sí? Bien, por endoso no lo va a poder transmitir. ¿Y qué otra cosa hay? ¿Cómo más se puede emitir el cheque? Al portador. ¿Qué es al portador? Es cuando no le pongo el nombre del beneficiario. Eso queda en blanco, ¿sí? Vamos acá arriba. Fíjense que dice páguese a, bueno, no lo completo, no pongo nada. Ese cheque es al portador. Pero esos cheques, ¿qué va a pasar? Pueden pasar de mano en mano, porque ¿quién lo va a cobrar? El que lo tenga. Si yo lo pierdo en la calle y alguien lo levanta, y puede ir y cobrarlo en el banco. Nada más que, bueno, no lo va a hacer porque el banco le va a pedir documento y va a quedar clarito, ¿no es cierto?, que quién ha ido a cobrarlo, en definitiva. Pero si, por darles un ejemplo, o sea, yo lo pierdo en la calle, a un cheque al portador se cae, está firmado, todo completo, la persona que lo encuentra va y lo puede cobrar, ¿eh? El banco se lo va a pagar, salvo que yo haga una denuncia anterior de pérdida, ¿sí? Pero si mi cuenta me di, digamos, lo perdí, va alguien y se lo pueden pagar, es decir, se lo van a pagar a cualquiera que vaya con el DNI a cobrarlo, ¿sí? Es al portador. Bien, acá están dentro de los cheques con los que me puedo encontrar, ¿sí? Tenemos el cheque cruzado. El cheque cruzado puede ser cruzado en general o cruzado en especial, ¿sí? ¿Qué quiere decir cruzado? Que yo tomo al cheque, a cualquier cheque yo lo puedo cruzar, ¿sí? Es un medio, una forma de seguridad. Bueno, ¿sí? ¿Qué hago? Para cruzarlo le trazo dos líneas, pues se llama cruzado. Agarro el cheque, lo completo todo y lo quiero hacer cruzado, ¿sí? Le trazo dos líneas acá, ¿ve? Hago una línea acá, otra línea acá. Después ya en el trabajo práctico vamos a ver el cruzamiento del cheque, ¿sí? Ese es cruzado en general. Si yo en el medio de las dos líneas transversales, estas que les cruzo, le pongo el nombre de un banco, qué sé yo, le pongo por ejemplo Banco Galicia, ese cruzamiento va a ser especial, ¿sí? Entonces eso es cruzar un cheque, ¿sí? Trazarle dos líneas ahí con la lapicera y si le pongo el nombre de un banco en el medio de las dos líneas, ya queda cruzado en especial. Vámonos acá, ¿sí? Cruzado general, cruzado especial. Ahí te explica qué es el cruzamiento, ¿sí? Aplica para ambos, lo puedo hacer al cheque común y al diferido. ¿Para qué es el cruzamiento? Yo al cruzarlo al cheque me aseguro que la persona que está recibiendo el cheque no lo cobre por ventanilla, sino que ese cheque para que pueda ser cobrado, el beneficiario lo tenga que depositar en su cuenta. A lo mejor a mí me interesa asegurarme, ¿sí? Decir, bueno, no quiero quiero asegurarme la cobra, que esta persona lo cobre, bueno, se lo cruzo al cheque, ¿sí? Para que ese cheque, para poder ser cobrado por el beneficiario, la única manera sea que lo deposite por el cajero, ¿sí? Automático. No va a poder ir por ventanilla. Salvo, hay una excepción, ¿sí? Que es que el beneficiario sea también cliente del mismo banco, ¿sí? Del cual yo estoy emitiendo el cheque. Bueno, esa es una excepción, no es que nunca. ¿Sí? Bueno, si los dos somos del Credit Coop, o sea, yo soy del banco Credit Coop, se lo hago cruzado y se lo doy a otra persona y esa otra persona es cliente del Credit Coop, el banco Credit Coop, como los dos somos clientes, le va a pagar por ventanilla aunque esté cruzado. ¿Se comprende? Bien. Dice, es especial, ¿sí? El cruzamiento, estoy leyendo la Filmina, si entre las barras contiene el nombre de una autoridad, de una entidad autorizada, ¿sí? Bueno, un cheque con cruzamiento general solo puede ser pagado por el girado a uno de sus clientes o una entidad autorizada para prestar el servicio de cheque, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo hago cruzado
pero hago especial, es decir, le pongo, por ejemplo, Banco Galicia. Yo tengo mi cuenta en el Banco Credit Corp, estoy emitiéndole el cheque a Juan Cortés para pagarle, pero se lo hago cruzado en especial. Y al momento de cruzarlo le pongo al medio Banco Galicia. Bueno, ¿qué va a pasar? Juan Cortés, lo único que va a poder hacer para poder cobrar ese cheque es ir y depositarlo en una cuenta que él tenga en el Banco Galicia, ¿sí? Porque yo le puse ahí donde quiero que lo cobre, ¿sí? Lo va a depositar en el Banco Galicia, en la cuenta de él, de Juan Cortés, y después, bueno, el Banco Galicia, cuando el ser humano abre el cajero y ve el cheque, hace la gestión de cobranza y le deposita la plata a Juan Cortés, que es de Juan Cortés, ¿sí? Esa es la diferencia cuando es en general y en especial. Bueno, y acá tenemos una serie, ¿sí? De cheques que les pueden preguntar. Por ejemplo, un cheque para acreditar en cuenta. A lo mejor a mí me interesa al momento de emitir un cheque, yo quiero que el dinero, le emito el cheque a favor de Juan Cortés, pero yo quiero, como yo soy la dueña del dinero, yo quiero que cuando Juan Cortés vaya a cobrar, solamente lo pueda hacer mediante un depósito en una cuenta que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, al cheque, para acreditar en cuenta, ¿qué va a tener? Acá está, ¿sí? El librador, o sea, yo, bueno, también el portador también podría agregarle, ¿sí? Pero digamos que el librador puede prohibir que se lo pague en dinero, así en efectivo, ¿sí? Por caja, digamos, insertando en el anverso, o sea, sería en el frente del cheque, la mención para acreditar en cuenta y se pone el número de cuenta donde yo, que soy el librador, quiero que ese dinero entre, ¿sí? Bien. ¿Qué más vamos a tener? Un cheque imputado. Ustedes lean ahí que es un cheque imputado. Se da en el caso, por ejemplo, no sé si todavía se puede hacer, pero en una época atrás uno quería ir a pagar un impuesto a rentas y no quería ir con el dinero, podías emitir un cheque, ¿sí? No, un cheque común, diferido, medio que no te aceptaba. Vas con un cheque común, pero lo haces imputado. Entonces, ¿qué es imputado? Anotás al frente del cheque pone, ¿no? Beneficiario, la Dirección General de Renta, o sea, uno pone ahí la fecha de emisión, páguese a la Dirección General de Rentas, y en algún lugar del cheque se pone para ser imputado a la cuota número 5 del plan de pago de ingresos brutos. Va imputado, ¿sí? Para un pago específico de algo. Lo mismo pasaba cuando yo quería ir a pagar EGESA, por ejemplo, ¿sí? Iba con ahora habría que ver si están, si se autorizan esos medios de pago, pero en una época a EGESA se podía pagar así, con un cheque. Entonces uno iba con la factura, el cheque, ahora han visto que se paga directamente con tarjetas, ¿no? Pero bueno, es para darle el ejemplo para que ustedes vean. En el cheque se ponía páguese a EGESA Sociedad Anónima y después en poco más abajo, en un lugar que tenga el cheque, para ser imputado al pago de factura número 100048, de fecha de vencimiento tanto. Entonces se especificaba bien lo que iba a pagar, ¿sí? Con ese cheque. Eso es un cheque imputado. Después tenemos un cheque certificado. Ahí está, digamos, el detalle de lo que es un cheque certificado. Yo se los explico. Por ejemplo, yo quiero ir a pagar a un proveedor, voy a mandar el cheque, voy a ir yo a llevárselo al cheque, es por un monto importante, y el proveedor en ese momento y tiene que confiar en mí, en decir de que realmente yo tenga fondo en el banco, porque el que está recibiendo el cheque no sabe si hay fondos realmente, si yo tengo fondos, ¿sí? Entonces, a veces el proveedor me dice, bueno, sí, tráigame el cheque, pero tráigamelo certificado por su banco. Entonces, lo que hace el banco, lo certifica el cheque, esa certificación dura 5 días. Lo que hace el banco es certificar, decir sí, este cheque, al poner la palabra certificado, el banco está diciendo de que yo tengo ese monto en el banco, ¿sí? Para pagar. Entonces, el proveedor va a tener confianza en recibirlo, porque el banco está certificando. Y bueno, y lo que va a hacer el banco es, al momento de certificar el cheque, ya retener esos fondos para que yo no los pueda gastar, ¿sí? La otra persona tiene 5 días para utilizar esa certificación
Si deja pasar los 5 días, bueno, el banco ya libera los fondos. La otra persona tiene 30 días para cobrar el cheque, pero la certificación dura los primeros 5 días. Bien. Después dice cheque con la cláusula no negociable. Esa cláusula se la pone justamente para que el cheque no pueda ser transmitido. ¿Sí? Muchas veces, bueno, yo veía cheques, por ejemplo, que pagaba el Instituto de Vivienda a las empresas constructoras, porque las empresas constructoras hacen trabajos y después van y cobran al Estado. Bueno, ¿quién paga eso? La obra pública, el Instituto de Vivienda. Le paga a las empresas constructoras que realizan el trabajo. Bueno, le ponían no negociable para que sea esa empresa constructora la que cobre el cheque, ¿sí? Que no lo pueda ceder. Bien, ahí estaría, bueno, la forma de emisión, que no sé si la vimos, ¿sí? Ya se la expliqué, a favor de persona determinada, a favor de persona determinada con la cláusula no a la orden o al portador. ¿Qué pasa cuando le pongo yo, esto es importante, a favor de persona determinada con la cláusula no a la orden? Supónganse que yo digo, páguese a Juan Cortés no a la orden. Bueno, Juan Cortés no lo va a poder transmitir por simple endoso, ¿sí? No lo va a poder transmitir, lo tiene que cobrar él o depositarlo para cobrarlo él, no lo puede transmitir. En cambio, cuando fue emitido a favor de persona determinada, es decir, a la orden, le pongo Juan Cortés y no le pongo nada más, y bueno, Juan Cortés puede darlo vuelta, endosarlo, ya vamos a ver endoso después, firmarlo y transmitirlo como forma de pago, ¿sí? Y es al portador cuando no le pongo nada, ¿sí? Cuando el que lo porta. Bien, cuando dice páguese a, y esa parte de páguese a queda en blanco, bueno, es al portador, ¿sí? Bien. Bueno, en el siguiente video ya entraríamos a ver lo que es pagaré y lo que es endoso, ¿sí? Entonces llegamos hasta acá. Espero que no sea demasiada información de golpe, lean la ley de cheque, y bueno, pueden hacer sus consultas. Nos vemos en la próxima.